solo gente más, adecuada para el ambiente. Fue así como mi hija me avisó que no sería bienvenida en su propia boda. Luciana, ¿me estás diciendo que no puedo ir a tu boda?, pregunté, intentando aferrarme a la dignidad que aún me quedaba. Silencio, largo, cruel, hasta que respondió: «Mamá, tú entiendes, ¿verdad? Es por la imagen de la familia». En ese instante me di cuenta de que para ella yo era un peso, un estorbo, no la madre que la crió con sacrificio. Me hirvió la sangre, pero lo que sentí no fue solo dolor. Fue la indignación de toda una vida tragada en silencio. Y, junto a ella, la certeza. Si Luciana creía que podía borrarme de la historia, estaba a punto de descubrir que algunas verdades no se quedan enterradas para siempre. Nunca imaginé que llegaría a los 68 años para descubrir que mi propia hija me considera una vergüenza. Estaba organizando las fotos del cumpleaños de 14 de mi nieta Fernanda cuando sonó el teléfono. Era Luciana, mi hija, con esa voz que ya conocía demasiado bien. La voz de quien va a herir a alguien, pero quiere sonar delicada. «Mamá, sobre la boda, necesito decirte algo importante». Se me hizo un nudo en el estómago, como si mi cuerpo supiera que se avecinaba una tormenta. Marcelo y yo lo hablamos mucho y, bueno, decidimos hacer algo más íntimo, ¿sabes? Solo gente más, adecuada para el ambiente. La palabra adecuada me cayó como un balde de agua fría. Siempre he sido una mujer respetuosa y educada, pero todo tiene un límite, incluso la paciencia de una madre. «Luciana, ¿me estás diciendo que no puedo ir a tu boda?», pregunté, sintiendo que mi voz flaqueaba a pesar de mis esfuerzos por mantener la dignidad. Hubo una pausa larga, tan larga que por un momento pensé que se había cortado la llamada. «No es eso, mamá. Es que ya sabes cómo eres, siempre con esos vestidos un poco pasados de moda, esa manera de ser más sencilla». Marcelo invirtió una fortuna en esta ceremonia y las fotos irán a las redes sociales de su empresa. Tú entiendes, ¿verdad? Es por la imagen de la familia, por la imagen de la familia, como si yo, que forjé esta familia con tanto amor y sacrificio, fuera ahora una mancha en su reputación. Colgué el teléfono y me quedé allí, sosteniendo la foto de Fernanda, sintiendo que algo extraño ocurría dentro de mi pecho. No era solo dolor, era una mezcla de tristeza con algo que hacía mucho tiempo no sentía: indignación. En los últimos meses, venía notando algo que me intrigaba profundamente sobre mi nieta. Fernanda se estaba pareciendo cada vez más a alguien que yo conocía muy bien. No a Marcelo, definitivamente, no a Luciana, sino a Juan Pablo, el primer esposo de mi hija. Aquel muchacho simpático que desapareció de nuestra vida hace 15 años. El parecido se estaba volviendo imposible de ignorar. Los mismos ojos cafés expresivos, la misma forma delicada del rostro, hasta la manera particular de sonreír, primero con la comisura de los labios. Siempre que esta observación me venía a la mente, intentaba desechar el pensamiento, pero ahora, sentada allí con el corazón hecho pedazos por la crueldad de mi hija, esa sospecha comenzó a tomar una forma muy real en mi mente. Empecé a recordar conversaciones extrañas que había tenido con Fernanda en las últimas semanas. Me había preguntado sobre su nacimiento, sobre cuándo se conocieron realmente Luciana y Marcelo, sobre cómo era Juan Pablo. «Abue, ¿por qué mamá se pone nerviosa cuando alguien menciona a Juan Pablo? ¿Hizo algo malo?». Cuando yo le respondía que Juan Pablo era un joven bueno y trabajador, Fernanda se quedaba pensativa, como si estuviera tratando de armar un rompecabezas complicado en su cabeza. La semana pasada me dijo algo que me dejó inquieta. «Abue, a veces siento que soy diferente en esta familia. Marcelo nunca me trata como si realmente fuera su hija. Es amable, pero es como si hubiera una pared invisible entre nosotros». Recuerdo haberme quedado sin palabras en ese momento. ¿Cómo una niña de 14 años podía sentir esos matices que yo misma apenas empezaba a percibir? Abrí el cajón donde guardo las cartas que le escribo a mi difunto esposo Antonio, cuando la nostalgia me pega demasiado fuerte para soportarla sola. Es una costumbre que mantengo desde hace 5 años, desde que él partió. «Mi amor», comencé a escribir con la mano temblorosa.
Hoy nuestra hija me ha excluido de su vida y una sospecha que ha ido creciendo en mi corazón finalmente está tomando forma. ¿Y si Fernanda no es hija de Marcelo? ¿Y si Luciana ha estado guardando un secreto terrible durante 14 años? Las lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando un poco la tinta, pero continué escribiendo. Antonio, ayúdame a entender qué debo hacer con este descubrimiento. Nuestra nieta está creciendo sin saber quién es su verdadero padre. Nuestra hija construyó toda esta vida sobre una mentira y ahora me excluye de la boda porque se avergüenza de mí. Cerré la carta y la guardé junto con todas las demás. Antonio siempre decía que la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre era el mejor camino. Esa tarde, mientras regaba las plantas del balcón, mi única compañía constante en esa casa, que se estaba volviendo cada vez más silenciosa, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era Fernanda, llorando en voz baja. «Abue, ¿por qué no vas a ir a la boda de mi mamá? Yo no quiero ir si tú no estás». ¿Cómo explicarle a una adolescente que su madre me considera inadecuada para estar junto a la familia? «Mija», respondí, tratando de mantener la voz firme. A veces los adultos toman decisiones que hieren a las personas que amamos, pero eso no significa que el amor se haya acabado. Se quedó en silencio un momento, respirando con dificultad, como quien intenta controlar el llanto. «Abue, ¿puedo contarte algo muy importante? ¿Pero prometes que no te vas a enojar conmigo?» Mi corazón se aceleró de una forma que me asustó. «Siempre, mi amor, puedes contarme lo que sea». Su voz se convirtió en un susurro, como si temiera que alguien la estuviera escuchando. «Abue, busqué a Juan Pablo en las redes sociales. Hablamos algunas veces por WhatsApp. Es muy amable conmigo». Y Abue hizo una pausa, respiró hondo. Es como si me viera en un espejo, pero con bigote. La confirmación de mis sospechas me golpeó como una descarga eléctrica. Fernanda también había notado el parecido. Una niña de 14 años, buscando sola respuestas a preguntas que nadie en la familia quería responder. «¿Y de qué hablaron, mija?», pregunté, intentando mantener la calma. Me preguntó cómo estaba, sobre la escuela, sobre mis sueños, cosas que Marcelo nunca pregunta. Y hay algo extraño. «Abue», cuando le dije mi nombre completo y le mandé una foto mía reciente, se quedó callado por mucho tiempo. Luego se puso a llorar en la videollamada. Mi respiración se agitó. ¿Lloró? Sí. ¿Y sabes lo que dijo? «Fernanda, eres igualita a mí cuando tenía tu edad. Tus rasgos, tu forma de sonreír, hasta el hoyuelo en la barbilla». Entonces le pregunté: «Tío Juan Pablo, ¿por qué crees eso?». Y él respondió: «Porque quizás yo sea más que un tío para ti, princesa». Juan Pablo lo sabía. Juan Pablo siempre supo que Fernanda podía ser su hija. Esa noche, acostada en mi cama vacía, una cama que compartí con Antonio durante 42 años, me quedé pensando en todo lo que había sucedido. La exclusión de la boda, las sospechas sobre la paternidad, las conversaciones secretas de Fernanda con Juan Pablo. Era como si todas las piezas de un complejo rompecabezas finalmente estuvieran encajando frente a mí. Recordé los primeros años de matrimonio entre Luciana y Juan Pablo. Eran jóvenes, enamorados, pero pasaban por dificultades económicas. Juan Pablo trabajaba como técnico en computación y ganaba poco. Luciana siempre había soñado con una vida más cómoda, con viajes, ropa bonita, una casa grande. Cuando Marcelo apareció en su vida, ingeniero civil exitoso, dueño de una pequeña constructora, noté un cambio en la mirada de mi hija. El divorcio fue demasiado rápido. Un día Luciana estaba casada con Juan Pablo, y al siguiente estaba pidiendo la separación, alegando que tenían objetivos de vida diferentes. 2 semanas después, me presentó a Marcelo. «Mamá, conocí a alguien especial. Es diferente a Juan Pablo, más maduro, más estable». En ese momento, pensé que mi hija simplemente se había enamorado de otro hombre. Pasa, pero ahora, haciendo las cuentas de todo lo que sucedió hace 15 años, me di cuenta de algo que mi corazón de madre quizás siempre sospechó. Cuando Luciana se casó con Marcelo, 6 meses después del divorcio, ya estaba embarazada de 3 meses. Fernanda nació exactamente 9 meses después del divorcio de Juan Pablo. Las cuentas no cuadraban para que Marcelo fuera el padre.
Fue en ese momento que me levanté de la cama y tomé una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra familia. Tomé el celular y le llamé a Juan Pablo. Eran casi las 11 de la noche, pero no podía esperar hasta el día siguiente. «¿Doña Benedita?» Su voz sonó sorprendida y emocionada al mismo tiempo. «Juan Pablo, mi niño, sé que es tarde, pero necesito hablar contigo sobre algo muy importante, sobre Fernanda». El silencio del otro lado duró tanto que pensé que había colgado. Finalmente, susurró: «Doña Benedita, llevaba esperando esta llamada 15 años. Su confesión lo confirmó todo. Juan Pablo siempre había sospechado que Fernanda era su hija biológica, pero nunca tuvo el valor de cuestionar o investigar. Cuando Fernanda nació, me contó con la voz entrecortada, hice las cuentas de las fechas. Luciana se separó de mí a finales de enero. Fernanda nació a finales de octubre. Son 9 meses exactos, doña Benedita. Pero ¿cómo iba a cuestionarlo? Luciana ya estaba con Marcelo, construyendo una nueva vida. No quería que me vieran como un exmarido rencoroso tratando de arruinar su felicidad. «¿Y por qué nunca me buscaste para hablar de esto?», pregunté. «Porque respetaba la decisión de Luciana. Y porque, de alguna manera, sabía que si Fernanda realmente era mi hija, un día la verdad saldría a la luz. Los niños tienen una intuición poderosa sobre sus orígenes». Hizo una pausa, respiró hondo. «Y por lo que veo, ese día ha llegado. Acordamos vernos al día siguiente». Estaba decidida a hablar con Juan Pablo en persona, a ver los mensajes que Fernanda le había enviado, a entender mejor toda esta situación. Pero más que eso, estaba decidida a hacer algo para proteger a mi nieta de la mentira en la que estaba viviendo. Esa madrugada, por primera vez desde la llamada de Luciana excluyéndome de la boda, pude dormir tranquila. Soñé con Antonio, que me decía con esa sonrisa cariñosa que tanto extrañaba: «Benedita, mi querida, a veces la verdad necesita a alguien valiente para salir a la luz. Nuestra nieta merece saber quién es su verdadero padre. Y nuestra hija necesita aprender que las mentiras siempre tienen fecha de caducidad». Me desperté con esa frase resonando en mi mente. Era hora de actuar con amor, pero también con firmeza. Siempre fui una mujer paciente y comprensiva, pero hay un momento en la vida en que debemos elegir entre mantener una paz falsa o luchar por la verdad. Y yo había decidido luchar. A la mañana siguiente, me arreglé con especial esmero. Elegí una blusa azul claro que Antonio siempre decía que realzaba mis ojos. Me peiné el cabello plateado y me miré en el espejo. «Benedita», le dije a mi reflejo, «eres una mujer digna, una mujer que merece respeto. Y si tu propia hija no lo ve, el problema es de ella, no tuyo». Tomé el camión hasta el centro de la ciudad, donde había quedado con Juan Pablo. Durante el trayecto, recordé tantas cosas que me hicieron entender que siempre supe, en el fondo, que algo andaba mal en esa familia. La forma en que Marcelo miraba a Fernanda, siempre con una cierta distancia, como si fuera hija de otra persona. La manera en que Luciana se ponía nerviosa cuando alguien comentaba que Fernanda no se parecía físicamente a Marcelo. Las pequeñas mentiras que se fueron acumulando a lo largo de los años. Juan Pablo me estaba esperando en una lonchería sencilla cerca de la central de autobuses. Cuando me vio llegar, se levantó de inmediato y me abrazó con un cariño que me recordó lo respetuoso y amable que siempre fue conmigo. «Doña Benedita, antes que nada, quiero decirle que siento mucho lo que Luciana le hizo. Excluir a su propia madre de la boda es una crueldad que jamás imaginé que sería capaz de cometer». Nos sentamos uno frente al otro y fui directa al grano. «Juan Pablo, necesito saber la verdad sobre la paternidad de Fernanda. No he podido dormir bien desde que noté cómo se está pareciendo a ti. Y desde que ella me contó que están hablando por WhatsApp». Sacó su celular del bolsillo y me mostró la conversación. Mensajes dulces, fotos que Fernanda le había enviado, audios donde su voz sonaba alegre y animada. Una alegría que raramente veía cuando estaba en casa con Luciana y Marcelo. «Doña Benedita, puede leer los mensajes. Fernanda me buscó hace 2 meses. Dijo que siempre se sintió diferente en su familia, que nunca logró crear un vínculo real con Marcelo, y que cuando vio fotos antiguas mías en un perfil de internet, se quedó impresionada con el parecido». Leí los mensajes con lágrimas en los ojos.
Fernanda había escrito: Juan Pablo, ¿puedo hacerte una pregunta personal? ¿Tú y mi mamá se separaron cuando yo era bebé? Porque siempre sentí que había algo que nadie me contaba sobre la familia. Y su respuesta: Fernanda, querida, nos separamos unos meses después de que nacieras. Tu mamá eligió otro camino en la vida, y yo respeté su decisión. Más adelante en la conversación, Fernanda había enviado una selfie reciente y escrito: Juan Pablo, mi amiga de la escuela dice que soy igualita a ti en las fotos antiguas. ¿Será que eso significa algo? Su respuesta me partió el corazón. Significa que eres una niña hermosa y especial, y que quizás algún día entenderás mejor a tu familia. Juan Pablo, dije, tomando sus manos, ¿siempre sospechaste que era tu hija? Ahora lloró, sin intentar ocultarlo. Siempre, doña Benedita, desde el día en que nació, las cuentas de las fechas, el parecido físico mientras iba creciendo, la forma en que Marcelo siempre la trató con una cierta frialdad, todo apuntaba a la verdad que yo tenía miedo de aceptar. ¿Por qué nunca investigaste?, pregunté. Porque amo a Fernanda más que cualquier resentimiento que pueda tener hacia Luciana. Y porque Marcelo, a pesar de no demostrar mucho cariño, siempre le dio buenas condiciones materiales. No quería destruir la estabilidad de la niña por una sospecha, por más fuerte que fuera. Me mostró una foto de él a los 14 años, que guardaba en su cartera desde hacía mucho tiempo. Cuando la comparé con una foto reciente de Fernanda en mi celular, el impacto fue abrumador. Era como mirar a la misma persona en épocas diferentes. El parecido era tan evidente que me pregunté cómo es que toda la familia no lo había notado antes. Pero recientemente, continuó Juan Pablo, Fernanda comenzó a llamarme Papá Juan en los mensajes. Ayer me escribió: Papá Juan, sé que tú eres mi padre de verdad, lo siento en el corazón, y un día voy a tener el valor de preguntarle a mi mamá por qué me ocultó esta verdad. La revelación me dejó sin aliento por unos segundos. ¿Te llama papá? Sí. ¿Y sabe qué es lo más conmovedor, doña Benedita? Marcelo nunca fue realmente cariñoso con Fernanda. Ella me contó que él siempre la trató con educación, pero con una distancia emocional que nunca entendió. De hecho, Fernanda me dijo que varias veces escuchó a Marcelo comentar con Luciana sobre cómo ella no se parecía en nada a él físicamente. Mi corazón se hizo pedazos al pensar en mi nieta creciendo, sintiéndose rechazada por el hombre que creía que era su padre. ¿Cuántas noches habrá dormido preguntándose por qué no podía ganarse el verdadero afecto de Marcelo? ¿Cuántas veces se habrá sentido inadecuada sin entender por qué? Juan Pablo, necesito preguntarte algo doloroso. ¿Pero qué necesito saber?, dije, reuniendo valor. ¿Engañaste a Luciana? ¿Cómo ocurrió esta situación? Negó con la cabeza enfáticamente. Jamás la engañé, doña Benedita. Lo que pasó fue que Luciana se enamoró de Marcelo y de la vida que él podía ofrecerle. Ella estaba embarazada cuando me dejó, pero en ese momento yo creí que el bebé era de Marcelo, porque ella me dijo que ya llevaba meses con él. Solo después del nacimiento de Fernanda, al hacer las cuentas, me di cuenta de que algo no cuadraba, continuó. Luciana inventó historias sobre incompatibilidades entre nosotros para justificar el divorcio y poder quedarse con Marcelo sin parecer la villana de la historia. Pero estaba embarazada de 2 meses cuando me dejó, y nunca me dio la oportunidad de saber que yo podía ser el padre. ¿Y Marcelo sabe la verdad?, pregunté. Juan Pablo hizo una expresión pensativa. Yo creo que está empezando a sospechar. Fernanda me contó que últimamente se molesta cuando la gente comenta que ella no se parece físicamente a él. Y a medida que Fernanda se parece más a mí, imagino que sus sospechas deben estar creciendo también. Una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea que podía sacar la verdad a la luz y darle a Fernanda el derecho de conocer a su verdadero padre. Y también podía enseñarle a Luciana que tratar a tu propia madre como una vergüenza tiene consecuencias. Juan Pablo, dije, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué tal si los tres, tú, yo y Fernanda, hablamos juntos? Tiene 14 años, edad suficiente para entender la situación y elegir cómo quiere que esta verdad sea revelada. Pareció nervioso. ¿Y si Luciana se enfurece? ¿Y si le prohíbe a Fernanda verme? Entonces demostrará el tipo de persona que realmente es. Y Fernanda verá con sus propios ojos qué clase de madre tiene.
Acordamos reunirnos con Fernanda al día siguiente en una plaza cerca de su escuela. Cuando salí de la lonchería, me sentí diferente. Ya no era solo la abuela excluida de la boda de su hija. Ahora era una mujer con una misión: proteger a mi nieta y asegurar que conociera su verdadero origen. Esa noche, antes de dormir, escribí otra carta a Antonio. Mi amor, mañana voy a hablar con nuestra nieta sobre algo que podría cambiar su vida para siempre. Dame fuerza para hacer lo correcto. Fernanda no puede seguir viviendo en una mentira, y Luciana necesita aprender que las decisiones que tomamos siempre tienen consecuencias. Cerré los ojos sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo más que simplemente aceptar los acontecimientos. Estaba tomando las riendas, y descubrí que esa sensación de tener control sobre mi propia vida era algo que había olvidado lo bien que se sentía. Me desperté al día siguiente con una determinación que no sentía en años. Me miré en el espejo y me dije a mí misma: Benedita, puede que te hayan excluido de una boda, pero sigues siendo la matriarca de esta familia, y es hora de que actúes como tal. El encuentro con Juan Pablo y Fernanda estaba programado para las 3 de la tarde en la plaza principal, pero desde temprano mi mente no podía aquietarse. Me quedé en la cocina preparando un café más cargado de lo normal, observando por la ventana el ir y venir de los vecinos. Era jueves, día en que siempre limpiaba toda la casa, un hábito que mantenía desde que me casé con Antonio hace 45 años. Pero hoy, por primera vez en décadas, dejé la limpieza de lado. Tenía cosas más importantes que resolver. Me senté en la mesa de la cocina con una taza humeante en las manos y permití que mi mente viajara al pasado. Necesitaba entender cómo llegamos a este punto, cómo mi hija se transformó en una persona capaz de excluirme de su propia vida por vergüenza de quién soy. Recordé los primeros años después de la muerte de Antonio. Luciana acababa de casarse con Marcelo y estaba embarazada de Fernanda. Me mudé a una casita en la misma colonia para estar cerca de la familia y poder ayudar con el bebé cuando naciera. Los primeros meses, a Luciana parecía gustarle mi presencia. Yo cuidaba de Fernanda mientras ella descansaba, le cocinaba, arreglaba la casa. Pero a medida que Marcelo fue prosperando en su negocio y ellos fueron ascendiendo socialmente, noté un cambio gradual en la forma en que Luciana me trataba. Las visitas se fueron espaciando. Las invitaciones a las comidas dominicales disminuyeron. Cuando llegaba a su casa, sentía que estaba molestando, interrumpiendo algo. «Mamá, no necesitas venir todos los días», empezó a decir cuando Fernanda tenía unos 2 años. «Estamos bien. Tenemos a la muchacha que nos ayuda, la muchacha», como si mi amor de abuela pudiera ser reemplazado por alguien que recibía un sueldo por hacer lo que yo hacía de corazón. El recuerdo más doloroso afloró como una ola que no pude controlar. Era el cumpleaños de 5 años de Fernanda. Había pasado 2 semanas bordando un vestidito rosa para ella, de esas manualidades que aprendí de mi madre y que siempre hice con mucho cariño. Llegué a casa de Luciana con el regalo envuelto, ansiosa por ver el rostro de mi nieta cuando viera el vestido. Pero cuando toqué el timbre, fue Marcelo quien abrió con una expresión extraña. «Doña Benedita, qué bueno que llegó. Luciana está en su cuarto arreglándose». Entré a la sala y me encontré con una fiesta ya en marcha. Niños corriendo, adultos conversando, música sonando. La fiesta había comenzado 1 hora antes de la que me habían dicho. Busqué a Fernanda entre el tumulto y la encontré jugando con otros niños, usando un vestido azul carísimo que nunca le había visto. Cuando me vio, corrió a abrazarme. «¡Abue! ¡Viniste!». Le entregué el regalo y lo abrió al instante, frente a todo el mundo. «¡Qué bonito, abue! ¿Tú lo hiciste?». Sus ojos brillaron de genuina alegría. Fue entonces cuando Luciana apareció en la sala, impecable con un vestido de diseñador, y vio a Fernanda sosteniendo mi regalo. La expresión que cruzó su rostro en ese momento todavía me duele hoy. Era como si sintiera vergüenza. Vergüenza del vestido que yo había bordado. Vergüenza de mí. Vergüenza de que su hija estuviera tan feliz con un regalo simple en medio de aquella fiesta sofisticada. «Fernanda, mi amor», dijo Luciana con una sonrisa forzada. «¿Qué tal si guardas ese regalo para usarlo en casa? Hoy ya te ves tan bonita con este vestido nuevo». El brillo en los ojos de la niña se apagó al instante. Me miró a mí
luego a su madre, y lentamente guardó mi regalo en la caja. Está bien, mami. Esa fue la primera vez que pensé, mi hija se avergüenza de mí. En los años que siguieron, esa sensación no hizo más que confirmarse. Las invitaciones a las fiestas familiares comenzaron a llegar siempre a última hora, como si yo fuera una obligación que recordaban en el último minuto. Cuando llegaba a las reuniones, notaba que las conversaciones se detenían, que la gente me saludaba con educación, pero sin calidez humana. Una vez, escuché sin querer a Luciana hablando por teléfono con una amiga. Es difícil, ¿sabes? Mi mamá es una buena persona, pero no entiende que ahora vivimos en otro nivel social. Los amigos de Marcelo son empresarios, gente culta. Ella se siente perdida entre esa gente. Sentí mi corazón romperse en ese momento. Yo, que había trabajado 12 horas al día en una maquiladora durante 20 años para darle estudios, ahora era motivo de vergüenza. Pero lo que más me dolía era ver cómo Fernanda empezó a crecer en ese ambiente donde yo era tratada como una persona de segunda categoría. La niña siempre fue cariñosa conmigo, pero me di cuenta de que poco a poco ella también fue absorbiendo las señales de que yo era diferente, inferior, fuera de lugar en esa familia. Recuerdo un domingo que fui a comer a su casa. Fernanda, que entonces tenía 8 años, estaba contándole a unos primos sobre su nueva escuela. En mi escuela, la mayoría de las abuelas son muy diferentes a la mía, dijo inocentemente. ¿Cómo así?, preguntó uno de los primos. Ah, usan ropa más moderna, manejan coche, van al gimnasio. Mi abue es más tradicional. Tradicional. A los 8 años, mi nieta ya había aprendido a verme como alguien anticuada. El teléfono sonó, sacándome de esos dolorosos recuerdos. Era Elena, mi vecina y la única amiga verdadera que me quedó después de que Antonio murió. Benedita, ¿estás bien? Te vi anoche arreglando el jardín hasta tarde. ¿Pasó algo? Elena era una de las pocas personas que conocía toda la historia de mi familia. Le conté sobre la llamada de Luciana, excluyéndome de la boda, y sobre mis sospechas respecto a la paternidad de Fernanda. ¿Y qué vas a hacer, mujer?, preguntó asombrada. Voy a hablar con Juan Pablo y con Fernanda esta tarde. Voy a descubrir la verdad de esta situación. Hubo una pausa. ¿Y después? Después decidiré qué hacer con esa verdad. Pero una cosa sé. Ya no voy a fingir que todo está bien. Ya no voy a aceptar que me traten como un mueble viejo en esta familia. Fue la primera vez en años que decía algo así. La primera vez que verbalizaba que no estaba dispuesta a seguir siendo tratada como una molestia. Elena notó la diferencia en mi tono. Benedita, te oyes diferente, más decidida. Lo estoy. Me cansé de ser demasiado educada mientras me pisotean. Después de comer, me arreglé con especial esmero. Elegí una falda azul marino y una blusa blanca sencilla pero elegante. Me peiné y me puse un labial rosa pálido, el mismo que usaba cuando salía con Antonio en ocasiones especiales. Me miré al espejo y dije, Benedita, eres una mujer digna, una mujer que merece respeto, y si tu propia hija no lo ve, el problema es de ella. El trayecto a la plaza me dio tiempo para pensar en todas las veces que me tragué humillaciones en silencio para mantener la paz familiar. Como cuando Marcelo cambió la cerradura de su casa sin avisarme y me quedé media hora tocando el timbre bajo la lluvia hasta que llegó Luciana. Ah, mamá, se me olvidó avisarte que cambiamos la chapa. Sin disculpas, sin explicación de por qué no me dieron una copia de la nueva llave. O como cuando organizaron el baby shower del segundo embarazo de Luciana, que lamentablemente terminó en un aborto espontáneo, y solo me invitaron 2 días antes del evento. Mamá, casi se me olvida llamarte. Es mañana a las 3. Como si yo fuera una invitada cualquiera, no la madre de la futura mamá. Al llegar a la plaza, vi a Juan Pablo sentado en una banca bajo un árbol frondoso. Se levantó cuando me vio y vino a mi encuentro con una sonrisa nerviosa. Doña Benedita, ¿cómo se siente? Decidida, respondí sin dudar. Por primera vez en mucho tiempo, estoy decidida a hacer algo. Minutos después, Fernanda apareció corriendo en nuestra dirección. Cuando nos vio juntos, su rostro se iluminó de una manera que me conmovió profundamente. ¡Abue! ¡Juan Pablo!, gritó, abrazando primero a él, después a mí.
La naturalidad con la que se acercó a Juan Pablo confirmaba todo lo que necesitaba saber sobre sus sentimientos. Fernanda, mi niña, comencé con cuidado. Queremos hablar contigo sobre algo muy importante, sobre tu familia, sobre tu origen. Nos miró con una seriedad que me sorprendió en una chica de 14 años. ¿Es sobre que Marcelo no es mi papá de verdad? ¿Verdad? Ya lo sospecho desde hace mucho tiempo. La madurez de su respuesta me impresionó. Juan Pablo le tomó la mano con cariño. Fernanda, mi niña, queremos escucharte a ti primero. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas de todo esto? Se sentó entre nosotros en la banca y habló con una honestidad que me conmovió profundamente. Siempre supe que había algo raro en mi familia. Marcelo nunca me abrazó con verdadero cariño. Nunca me preguntó sobre mis sueños, sobre lo que quiero ser de grande. Siempre me trató como si yo fuera una responsabilidad que tenía que cumplir, no como una hija a la que ama. Y a medida que fui creciendo y dándome cuenta de que no me parezco en nada a él, continuó, mirando a Juan Pablo, y mucho menos a mi mamá, empecé a hacer preguntas. Pero cada vez que preguntaba algo sobre mi nacimiento o sobre cómo se conocieron, mi mamá cambiaba de tema rapidísimo. Juan Pablo estaba visiblemente emocionado. Mi niña, si tú quieres, podemos intentar aclarar esta situación. Podemos hablar con tu mamá y con Marcelo sobre esto. Fernanda asintió lentamente. Sí, quiero, pero con una condición. ¿Cuál, mija? Pregunté. Quiero que sea el día de la boda, enfrente de todos. Juan Pablo y yo nos miramos, sorprendidos por su determinación. Fernanda, ¿por qué en la boda?, preguntó él suavemente. La respuesta de mi nieta me dejó atónita, porque mi mamá me hizo vivir 14 años pensando que algo estaba mal conmigo, que yo no era lo suficientemente buena para ganarme el amor de mi propio padre, porque Marcelo siempre me hizo sentir que yo era un estorbo en su vida, y porque, me miró directamente a los ojos, excluyó a mi abue de su propia boda. Quiero que todo el mundo sepa qué tipo de persona es realmente mi mamá. La fuerza de esa chica de 14 años me impresionaba y al mismo tiempo me llenaba de orgullo. Estaba dispuesta a enfrentar una verdad dolorosa para defender nuestra dignidad familiar. Fernanda, dije, sosteniendo su rostro, ¿estás segura de esto? Puede ser muy difícil para ti, abue. Durante 14 años me sentí inadecuada en esta familia sin saber por qué. Ahora sé la razón. Y no voy a seguir viviendo una mentira solo para proteger los sentimientos de quienes me mintieron. La determinación en su voz me recordó a mí misma a los 14 años, cuando tuve que trabajar en una casa para ayudar a mis padres con los gastos. Juan Pablo tomó su celular y nos mostró conversaciones más recientes con Fernanda, mensajes donde ella cuestionaba abiertamente. Juan Pablo, ¿tú crees que de verdad soy tu hija? Y la cuidadosa respuesta de él. Fernanda, querida, lo que yo creo es que eres una chica maravillosa que merece conocer toda la verdad sobre su familia. Hay algo que necesitan saber, dijo Fernanda, poniéndose más seria. Anoche escuché una conversación entre mi mamá y Marcelo. Estaban discutiendo sobre mi apariencia, sobre cómo me estoy pareciendo demasiado a alguien del pasado. Mi corazón se aceleró. Marcelo dijo que está empezando a sospechar que de verdad no soy su hija biológica. Y mi mamá estaba llorando, diciendo que tenía miedo de que la verdad saliera a la luz algún día. La pieza final del rompecabezas encajó frente a mí. Marcelo estaba descubriendo la verdad y Luciana sabía que el castillo de naipes que había construido estaba a punto de derrumbarse. ¿Y saben qué más escuché?, continuó Fernanda. Marcelo dijo esto. Luciana, siempre lo sospeché. 15 años tratando de convencerme de que imaginaba cosas. Pero Fernanda cada día se parece más a Juan Pablo. Ya no puedo fingir que no lo veo. Juan Pablo cerró los ojos, emocionado. ¿Y qué respondió tu mamá, querida? Ella dijo, Marcelo, por favor, no destruyas a nuestra familia ahora. Todo lo que construimos, nuestra posición social, nuestros amigos, si esta verdad sale a la luz, lo vamos a perder todo. Entonces Marcelo gritó, ¿y crees que es justo que yo críe a una hija que tal vez ni siquiera es mía? ¿Es justo para ella, para mí, para el propio Juan Pablo? Respiré hondo, sintiendo una rabia crecer en mi pecho. No una rabia destructiva, sino una justa indignación.
Mi hija había construido una vida entera basada en una mentira y ahora temía las consecuencias. Y para colmo, me excluía de la boda como si yo fuera el problema. Fernanda, dije, mirándola a los ojos, si esto es verdad, si Juan Pablo es tu padre biológico, ¿cómo te sientes? No dudó en su respuesta. Aliviada. Finalmente entendería por qué nunca logré sentirme realmente parte de esa familia. Por qué siempre me sentí como si estuviera fingiendo ser alguien que no soy. En ese momento, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Juan Pablo, Fernanda, tengo una propuesta. ¿Qué tal si vamos juntos a la boda? Me miraron atónitos. ¿Cómo así, abue?, preguntó Fernanda. Tu madre me dijo que yo no era apropiada para estar allí, pero creo que ha llegado el momento de mostrarle lo que significa ser apropiada de verdad. Juan Pablo parecía preocupado. Doña Benedita, ¿está segura? Podría ser un escándalo. Sonreí por primera vez en días. Juan Pablo, mi niño, he vivido 68 años siendo demasiado educada. Educada cuando me casaron a los 18 años con un hombre que apenas conocía. Educada cuando trabajé día y noche para mantener la casa mientras criaba a Luciana. Educada cuando aguanté las humillaciones de la familia de Antonio, que creían que se había casado por debajo de su nivel. Educada cuando acepté que me trataran como a la muchacha en casa de mi propia hija. Hice una pausa, respiré hondo y continué. Pero ser demasiado educada se convierte en falta de amor propio, y he decidido que ya no voy a aceptar faltas de respeto, ni siquiera de mi propia hija. Fernanda me tomó de la mano. Abue, quiero ir con ustedes. Quiero estar a tu lado cuando la verdad salga a la luz. Pasamos el resto de la tarde planeando nuestra asistencia a la boda. No era para crear un conflicto, sino para darle a Luciana la oportunidad de contar la verdad por su cuenta antes de que fuera descubierta por otros. Si elige seguir mintiendo, le dije a Juan Pablo, entonces sí que va a descubrir que toda mentira tiene fecha de caducidad. Cuando llegó la hora de despedirnos, Fernanda me abrazó fuerte. Abue, gracias por ayudarme a entender quién soy realmente. Y gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando toda la familia te trata mal. Juan Pablo añadió, Doña Benedita, independientemente de lo que pase, siempre tendrá mi respeto y mi gratitud por estar del lado de Fernanda. Regresé a casa esa tarde sintiéndome diferente, más ligera, más decidida. Por primera vez en años, no solo estaba reaccionando a los acontecimientos, estaba tomando decisiones y actuando en consecuencia. En la cocina, preparé mi cena sencilla de siempre, sopa de verduras y pan tostado, pero esta vez no sentí la soledad de costumbre. Estaba demasiado ocupada planeando los siguientes pasos como para sentir lástima por mí misma. A las 8 de la noche, sonó el teléfono. Era Luciana, y por el tono de su voz me di cuenta de que estaba nerviosa. Mamá, necesito preguntarte algo. ¿Fernanda te ha comentado algo extraño últimamente? Sobre la familia. Era la oportunidad perfecta para una primera muestra de firmeza. Luciana, dije con la voz más calmada que pude. Tu hija es una chica inteligente que está haciendo preguntas normales sobre su origen. Si eso te pone nerviosa, tal vez deberías preguntarte por qué. El silencio del otro lado fue revelador. Mamá, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir que las mentiras siempre salen a la luz, hija. Siempre. Y colgué. Fue la primera vez en 15 años que le colgaba el teléfono a Luciana. La primera vez que no me ofrecía consolarla cuando estaba preocupada. La primera vez que dejé claro que ya no iba a aceptar que me trataran como a alguien que no merece explicaciones. 10 minutos después, volvió a llamar. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Luego llamó 2 veces más. No contesté ninguna. No porque estuviera enojada, sino porque había decidido que necesitaba entender que yo ya no estaba disponible para que me faltaran al respeto. En el tercer intento, dejó un mensaje de voz. Mamá, no entiendo por qué me colgaste. Devuélveme la llamada, por favor. Necesito entender qué está pasando. La desesperación en su voz era evidente. Por primera vez, Luciana estaba sintiendo lo que era no tener las respuestas que quería cuando las quería, pero no le devolví la llamada. En vez de eso, le llamé a Juan Pablo. Juan Pablo, mi niño, quiero contarte algo. Hoy le dije no a mi hija por primera vez en 15 años. ¿Y sabes qué descubrí?
Decir no cuando uno tiene razón es liberador. Se rió en voz baja. Doña Benedita, de verdad que está usted diferente, más valiente. Es que entendí una cosa, Juan Pablo. Me pasé la vida teniendo miedo de desagradar a la gente, de causar conflictos, de que me vieran como una madre difícil. Pero mira el resultado. Crié a una hija que se avergüenza de mí. Usted no tuvo la culpa de eso, dijo. Lo sé, pero también sé que ahora es mi responsabilidad enseñarle que toda acción tiene una reacción, que toda falta de respeto tiene una consecuencia. Esa noche, sentada en el sillón donde Antonio solía leer el periódico, le escribí otra carta. Mi amor, hoy empecé a transformarme en la mujer que siempre dijiste que yo era por dentro. Fuerte, valiente, dueña de mí misma. Luciana está nerviosa porque por primera vez no me doblegué ante ella. Y ¿sabes una cosa? Me está gustando esta sensación. Mañana voy a comprarme un vestido nuevo para la boda. No porque Luciana diga que he visto mal, sino porque merezco sentirme bonita y elegante. Le voy a demostrar a todo el mundo que la madre que ella rechazó es una mujer de valor. Doblé la carta y la guardé con las demás. Al día siguiente, me desperté más temprano de lo normal y fui al centro. Había decidido que, si iba a aparecer en la boda, sería de manera impecable. En una tienda de ropa para señoras encontré un elegante vestido azul rey, con un corte que realzaba mi silueta, todavía bonita a los 68 años. Era más caro de lo que normalmente gastaría. Pero pensé, Benedita, has ahorrado toda tu vida. Llegó el momento de invertir en ti misma. Compré también unas sandalias negras de tacón bajo y agendé una cita con una estilista para que me arreglara el cabello. Doña Benedita, dijo la estilista, mientras me hacía un peinado con la secadora en mi melena plateada. Hoy se ve usted radiante. ¿Alguna ocasión especial? Sí, respondí, mirándome en el espejo. Voy a una boda a la que no fui invitada. Me miró confundida. ¿Cómo dice? A veces, mi niña, una tiene que aparecer justo en los lugares donde no quieren nuestra presencia. Es una forma de recordarles a las personas quiénes somos en realidad. Volví a casa sintiéndome renovada. El vestido nuevo, el cabello arreglado, el maquillaje suave que me había hecho la estilista. Todo eso me hizo ver que todavía era una mujer bonita y elegante. Luciana me había pintado como alguien inadecuada, pero al mirarme en el espejo me di cuenta de que el problema nunca fue mi apariencia. El problema era la vergüenza que ella sentía de sus propios orígenes. Por la tarde recibí una llamada inesperada de Marcelo. En 15 años de matrimonio con Luciana, nunca me había llamado directamente. Doña Benedita, buenas tardes. Disculpe la molestia, pero necesito hablar con usted sobre algo delicado. Respiré hondo, preparándome para otra situación difícil. Dime, Marcelo, ¿se ha dado cuenta de que Fernanda anda diferente últimamente? ¿Más preguntona sobre la familia? Era evidente que él también sospechaba. Marcelo, Fernanda está creciendo y es natural que haga preguntas sobre su origen. Doña Benedita, seré directo con usted. Llevo años sospechando sobre la paternidad de Fernanda. Su parecido con Juan Pablo se está volviendo imposible de ignorar. Y ayer descubrí que llevan 2 meses hablando por WhatsApp. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué piensas hacer con esa información? Pienso aclarar esto de una vez por todas. Ya no puedo vivir con esta duda. Agendé una prueba de ADN para la próxima semana. La revelación me tomó por sorpresa. ¿Ya hablaste con Luciana sobre esto? Lo intenté, pero ella lo niega todo. Dice que estoy imaginando cosas, que el parecido es coincidencia. Pero, doña Benedita, no soy tonto. 15 años fingiendo que no veo lo obvio es demasiado tiempo. ¿Y si la prueba confirma que no eres su padre biológico? Pregunté. Entonces Luciana tendrá que explicarme por qué me mintió durante 15 años. Y tendrá que explicarlo delante de todo el mundo, el día de nuestra boda. La frialdad en su voz me asustó, pero al mismo tiempo me dio una idea. Marcelo, ¿puedo sugerirte algo? ¿Qué tal si hablamos todos juntos antes de la boda? Tú, Luciana, yo, Juan Pablo y Fernanda. Darle una oportunidad a la verdad para que salga a la luz sin un escándalo público. Se quedó pensativo. ¿Usted cree que Luciana diría la verdad? Creo que no le quedaría otra opción. Colgué el teléfono con una sensación extraña. Marcelo,
a quien siempre había considerado cómplice de la frialdad de Luciana hacia mí, de repente se mostraba como alguien que también sufría con las mentiras de mi hija. Quizás no era el villano que yo imaginaba. Quizás era una víctima más de sus manipulaciones. Esa tarde, Elena vino a tomar un café conmigo y notó mi apariencia diferente. «Benedita, eres otra. Ese peinado, esa ropa nueva. ¿Qué pasó?». Le conté todo lo que había descubierto sobre Juan Pablo y Fernanda, la llamada de Marcelo, los planes para la boda. «Mujer, ¿estás segura de lo que estás haciendo?», preguntó preocupada. «Meterse con una boda es cosa seria». «Elena», respondí, sirviéndonos más café. «No me estoy metiendo con una boda. Estoy defendiendo el derecho de mi nieta a conocer a su verdadero padre. Y estoy defendiendo mi propia dignidad después de años de ser tratada como ciudadana de segunda clase por mi propia hija. Pero ¿y si todo sale mal? ¿Y si todo sale bien?», repliqué. «¿Y si Fernanda por fin puede tener un padre que la ama de verdad? ¿Y si yo por fin consigo el respeto que merezco?». «Elena, me cansé de vivir con miedo de las reacciones de la gente cuando hago lo correcto». Me miró con admiración. «Benedita, de verdad has cambiado. Estás más decidida». «Es que entendí algo importante. El respeto no se mendiga, se conquista. Y yo voy a conquistar el mío». Esa noche, Juan Pablo me llamó para confirmar los detalles de nuestro plan. «Doña Benedita, Fernanda me mandó un mensaje hoy que me emocionó mucho». «¿Qué te dijo?». «Que está feliz porque finalmente va a tener un padre de verdad. Alguien que se preocupa por ella de corazón. Y que está orgullosa de tener una abuela valiente que no tiene miedo de luchar por la familia». Esas palabras me llenaron de una fuerza que no sentía en años. «Juan Pablo, mañana vamos a hacer lo correcto, no por venganza contra Luciana, sino por amor a Fernanda y por la verdad que todos merecemos conocer». Antes de dormir, me miré en el espejo del cuarto y le hablé a mi reflejo. «Benedita, pasaste 15 años tragando humillaciones para mantener la paz. Pero la paz construida sobre mentiras y faltas de respeto no es paz, es cobardía. Mañana le vas a demostrar a tu hija qué tipo de mujer eres realmente». Tomé el vestido nuevo colgado en el armario y lo sostuve contra mi cuerpo. Era elegante, sofisticado, adecuado para cualquier evento social, apropiado, como había dicho Luciana. Solo que ahora yo le iba a enseñar lo que realmente significa ser apropiada. Significa tener la dignidad, el valor y el amor propio suficientes para no aceptar faltas de respeto de nadie. Me acosté pensando en todas las veces que dejé pasar comentarios maliciosos, exclusiones disfrazadas, tratos fríos. ¿Cuántas oportunidades perdí para mostrar firmeza? ¿Cuántas veces elegí el silencio cuando debería haber elegido la verdad? Pero también pensé en Fernanda, en cómo estaba creciendo en una familia basada en mentiras, sintiéndose rechazada por un padre que ni siquiera era el suyo, privada del amor verdadero de Juan Pablo. Esa injusticia me daba toda la motivación que necesitaba para seguir adelante con nuestro plan. A las 2 de la madrugada, todavía estaba despierta cuando oí rechinar el portón. Era Luciana, intentando entrar al patio. Me levanté y fui a la ventana de la sala. Estaba parada frente a la casa, mirando las ventanas, probablemente decidiendo si tocar el timbre o no a esa hora. Abrí la ventana y dije en voz baja: «Luciana, ¿qué haces aquí?». Levantó la vista, sorprendida. «Mamá, necesito hablar contigo. Estoy preocupada por unas cosas que Fernanda anda diciendo». «¿A estas horas de la madrugada?». «No, hija. Las conversaciones importantes se programan con anticipación, en un horario decente». Fue la segunda vez en 2 días que le decía no a Luciana. Y una vez más, la sensación fue liberadora. «Mamá, es urgente». «Luciana, urgente fue que me excluyeras de tu boda por teléfono, sin siquiera darme la oportunidad de responder. Urgente fue que pasaras 15 años tratándome como una visita en la familia. Ahora vas a tener que esperar hasta mañana para hablar conmigo, como haría cualquier persona educada». Cerré la ventana y volví a mi cuarto, dejándola en la banqueta. A través del cristal, vi cómo se quedó allí parada unos minutos más, probablemente procesando el hecho de que yo había cambiado las reglas del juego. Me dormí esa madrugada con una certeza creciendo en mi pecho. Mañana sería el primer día de mi nueva vida. Una vida en la que ya no aceptaría ser tratada como un problema o un estorbo.
Una vida en la que mi nieta conocería la verdad sobre sus orígenes. Y una vida en la que mi hija aprendería que faltarle al respeto a su propia madre tiene consecuencias. Soñé con Antonio, que me decía sonriendo: Benedita, mi guerrera, finalmente estás despertando a tu propio valor. Nuestra hija necesita esta lección. Y nuestra nieta necesita esta verdad. Me desperté sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. La mañana de la boda llegó y me desperté con una sensación que no experimentaba en años: el poder de elegir mi propio destino. Eran las 6 de la mañana cuando mi teléfono sonó insistentemente. Era Luciana, claramente desesperada. Mamá, tienes que venir a la casa ahora mismo. Pasó algo terrible. Su voz era temblorosa, casi en pánico. Por instinto, casi salgo corriendo a ayudarla como siempre lo hacía. Pero esta vez, respiré hondo y dije con toda la calma del mundo: Luciana, ¿qué pasó que sea tan terrible? Marcelo dijo que no se va a casar conmigo hoy si no aclaro la situación de la paternidad de Fernanda. Estaba llorando claramente. Dijo que habló contigo ayer y que tú confirmaste sus sospechas. Sonreí para mis adentros en la cocina. Marcelo había entendido exactamente lo que quise decir con mi frase sobre las mentiras que salen a la luz. ¿Y cuál es el problema, mija? Si no hay nada que aclarar, ¿por qué estás tan nerviosa? El silencio del otro lado fue demasiado largo. Mamá, sabes que amo a Marcelo. No puedo perderlo ahora. No puedo perder todo lo que construimos. Luciana, la única forma de perder a alguien por la verdad es si esa verdad es comprometedora. ¿Tienes algo que ocultar? Fue la segunda vez que confrontaba a mi hija directamente, y esta vez sentí algo poderoso creciendo dentro de mí. No era rabia, era autoridad. La autoridad de una mujer que finalmente había decidido dejar de aceptar mentiras. Mamá, por favor, ven a la casa. Necesito tu ayuda, suplicó. No, Luciana. Esta vez, tú vienes a mi casa, sola, y vienes preparada para contarme toda la verdad sobre la paternidad de Fernanda. Pero mamá, no hay peros. Hija, son las 8 de la mañana. Tienes hasta las 10 para presentarte aquí. Si no vienes, iré directamente a la iglesia a la hora de la boda y hablaré con Marcelo personalmente. Colgué el teléfono y me sentí poderosa por primera vez en 15 años. Por primera vez, yo estaba dictando las reglas. Por primera vez, Luciana tendría que venir a mí, a mi territorio, a responder las preguntas que yo quería hacer. Mientras esperaba, le llamé a Juan Pablo. Juan Pablo, mi niño, necesitamos vernos más tarde. La situación está evolucionando más rápido de lo que imaginábamos. Le conté sobre la llamada de Marcelo del día anterior y sobre el ultimátum que le había dado a Luciana. Doña Benedita, ¿eso significa que nuestra sospecha está confirmada? Significa que llegó la hora de la verdad. Y nosotros estaremos allí para apoyar a Fernanda cuando lo necesite. A las 9:40, vi el coche de Luciana estacionarse frente a la casa. Se bajó visiblemente nerviosa, mirando a los lados como si la estuvieran vigilando. Cuando tocó el timbre, esperé unos segundos antes de abrir, no por maldad, sino para que entendiera que ahora las cosas funcionaban a mi tiempo. Abrí la puerta vistiendo mi bata de flores de siempre, pero con una postura diferente, erguida, firme, mirándola a los ojos sin desviar la mirada. Pasa, hija. Vamos a hablar. En la sala, Luciana se sentó en el borde del sofá, claramente incómoda. Yo me acomodé en el sillón de Antonio, el sillón desde donde él dirigía a nuestra familia con sabiduría y firmeza. Ahora me vas a contar todo, Luciana. Sobre Juan Pablo, sobre la paternidad de Fernanda, sobre las mentiras que has estado diciendo durante 15 años. Intentó negarlo. Mamá, no sé de qué estás hablando. Levanté la mano para interrumpirla. Luciana, basta. No soy tonta. Tu hija no es tonta. Marcelo no es tonto, y Juan Pablo nunca fue tonto. La única persona que todavía cree que puede engañar a todo el mundo eres tú. Fue lo más duro que le había dicho en toda mi vida. Y por primera vez, vi miedo en los ojos de mi hija. Miedo de mí. Fernanda se ha estado comunicando con Juan Pablo durante 2 meses. Sabe que él es su padre biológico. Marcelo ya sospechaba y ahora está seguro. Y yo, a quien siempre trataste como si fuera ignorante, también descubrí la verdad. Comenzó a llorar, pero no sentí ganas de consolarla como siempre. Mamá,
No entiendes la situación. Entiendo perfectamente. Te enamoraste de Marcelo cuando estabas casada con Juan Pablo. Quedaste embarazada de Juan Pablo, pero viste la oportunidad de tener una vida mejor con Marcelo. Les mentiste a todos sobre las fechas. Inventaste historias sobre incompatibilidad con Juan Pablo y construiste tu vida actual sobre esa mentira. Luciana me miró, asombrada. ¿Cómo sabes todo eso? Porque soy tu madre, Luciana. Porque estuve allí cuando todo sucedió. Porque tengo memoria e inteligencia, aunque tú lo hayas olvidado. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto? Ni siquiera es la mentira sobre la paternidad. Es el hecho de que me trataste como un estorbo, como alguien inadecuada para tu nueva vida, mientras yo siempre supe quién eras realmente debajo de toda esa pose. Mamá. 15 años, Luciana. 15 años aguanté que me trataran como una visita en la casa de mi propia hija. 15 años viendo a mi nieta crecer confundida sobre por qué no podía ganarse el amor de su propio padre. 15 años fingiendo que no veía lo obvio para no perturbar tu vida perfecta construida sobre mentiras. Me giré para encararla de nuevo. Pero se acabó. Hoy vas a tomar una decisión. O le cuentas la verdad a Marcelo antes de la boda. O yo, Juan Pablo y Fernanda se la contamos por ti. Se levantó alterada. Mamá, no puedes hacer eso. Vas a destruir mi vida. Tu vida ya está destruida, hija. Solo que aún no has tenido el valor de admitirlo. Fue en ese momento que sentí una transformación completa dentro de mí. Ya no hablaba como una madre que intenta proteger, sino como una mujer que defiende su dignidad. Tienes 2 horas para decidir. La boda es a las 4 de la tarde. Si para las 2 no me llamas confirmando que le contaste la verdad a Marcelo, apareceré en la iglesia con Juan Pablo y Fernanda, y entonces la conversación será delante de todos. Luciana me miró como si no me reconociera. Mamá, has cambiado. Nunca fuiste así. No, hija, siempre he sido así. Solo que tú nunca me respetaste lo suficiente para darte cuenta. La acompañé hasta la puerta, y antes de que saliera, dije la frase que cambiaría nuestra relación para siempre. Luciana, me enseñaste algo importante. Cuando una acepta que le falten al respeto, la gente cree que tiene derecho a seguir haciéndolo. Gracias por la lección. Después de que se fue, llamé inmediatamente a Juan Pablo. Nuestro plan está funcionando. Luciana tiene 2 horas para decir la verdad o apareceremos en la iglesia. Parecía aprensivo. Doña Benedita, ¿está segura? Todavía podemos dar marcha atrás. Juan Pablo, ¿quieres ser el padre de Fernanda oficialmente o no? Más que nada en el mundo. Entonces ya no hay vuelta atrás. Tu hija merece conocerte y tú mereces tener a tu hija. Luego llamé a Fernanda. Mija, ¿estás preparada para hoy? Sí, abue. Estoy nerviosa, pero preparada. Me cansé de vivir fingiendo ser alguien que no soy. La determinación en su voz me dio toda la fuerza que necesitaba. A las 11 de la mañana, comencé a arreglarme con la dedicación de una novia. Tomé un baño largo, me puse crema perfumada en la piel, me peiné con esmero. Cuando me puse el vestido nuevo, me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era elegante, decidida, hermosa. Era todo lo que Luciana dijo que yo no era. A las 2:15 sonó mi teléfono. Era Luciana, sollozando. Mamá, le conté a Marcelo. Sentí una mezcla de alivio y curiosidad. ¿Y cómo reaccionó? Él dijo que ya lo sabía, que llevaba años esperando que yo tuviera el valor de confesar. Canceló la boda. Por un momento, sentí lástima por ella, pero recordé todos los años de humillación, todas las veces que me trató como inadecuada, la exclusión de la boda. Luciana, las decisiones tienen consecuencias. Elegiste construir una vida sobre mentiras. Mamá, ¿estás feliz ahora? Lograste destruir mi vida. Y fue en ese momento que estallé. Por primera vez en 68 años de vida, le grité a mi hija, ¿destruir tu vida? ¿Que yo destruí tu vida? Mi voz resonó por toda la casa. Hija, quien destruyó tu vida fuiste tú misma en el momento en que decidiste mentir sobre la paternidad de tu hija. ¿Crees que debería estar feliz viendo a mi nieta crecer confundida, sintiéndose rechazada, privada del amor de su verdadero padre?
¿Crees que debería seguir aceptando que me traten como basura en mi propia familia? Estaba gritando de verdad ahora, y la sensación era liberadora. Pasé 15 años tragando humillaciones por ti, 15 años siendo demasiado educada mientras me pisoteabas. Pero se acabó, Luciana. Se acabó el tiempo de tu mamá buenita, que acepta cualquier cosa. Se quedó en silencio, probablemente en shock por mi reacción. ¿Y sabes una cosa? Continué. Voy a ir a la iglesia hoy mismo. Voy a buscar a Fernanda y a Juan Pablo, y vamos a hablar con Marcelo personalmente. Tu hija merece saber la verdad de la boca de su propio padre biológico. Mamá, no. No hay no. Hija, tuviste 15 años para hacer lo correcto. Ahora quien lo va a hacer soy yo. Y colgué. Por primera vez en mi vida le había gritado a Luciana y me había sentido bien por ello. No era rabia descontrolada. Era la justa indignación de una mujer que finalmente había decidido defenderse. Llamé a Juan Pablo. Cambio de planes. La boda se canceló, pero eso no cambia nada. Vamos a buscar a Fernanda y a hablar con Marcelo hoy mismo. Ella merece conocer oficialmente a su verdadero padre. Doña Benedita, ¿está segura? Lo estoy, y por primera vez en mucho tiempo, estoy absolutamente segura de que estoy haciendo lo correcto. Me encontré con Juan Pablo en casa de Marcelo a las 3 de la tarde. Fernanda estaba allí, visiblemente afectada, pero también curiosa. Marcelo nos recibió en la sala con una expresión cansada pero respetuosa. Doña Benedita, gracias por venir. Fue entonces cuando miré a mi alrededor y me di cuenta de que Luciana no estaba. ¿Dónde está mi hija? Se fue a casa de su hermana en Monterrey. Dijo que no tenía el valor de enfrentar esta conversación. Fernanda completó. Salió de la casa llorando, diciendo que toda la familia estaba en su contra. En ese momento sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque mi hija había elegido la huida en lugar de la responsabilidad. Alivio porque finalmente podríamos tener la conversación que necesitábamos tener desde hacía 15 años. Marcelo, dije, sentándome en el sillón principal de la sala. Primero quiero que sepas que siempre te he respetado como yerno. Siempre trataste a Fernanda con educación, incluso sospechando que no era tu hija biológica. Eso dice mucho de tu carácter. Él asintió, visiblemente emocionado. Doña Benedita, intenté amar a Fernanda como a una hija durante todos estos años. Pero siempre había algo que no encajaba. El parecido con Juan Pablo, la forma en que Luciana se ponía nerviosa cuando alguien comentaba sobre la paternidad. Yo lo sabía, pero no quería admitirlo. Juan Pablo se acercó a Fernanda. Querida, si me lo permites, me gustaría hacer una prueba de ADN oficialmente, para que tengas la certeza absoluta sobre tu paternidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Juan Pablo, no necesito ninguna prueba. Te miro y me veo. Me miro en el espejo y te veo a ti. Tú eres mi papá, estoy segura. El momento era demasiado conmovedor como para que alguien permaneciera indiferente. Marcelo se levantó y se acercó a Fernanda. Fernanda, aunque no seas mi hija biológica, quiero que sepas que aprendí a quererte durante estos años. Si quieres, puedes seguir viéndome como una especie de padrastro. La puerta de mi casa siempre estará abierta para ti. La madurez de Marcelo en ese momento me hizo respetarlo aún más. Gracias, Marcelo, dije sinceramente. Estás siendo muy generoso en una situación que debe ser dolorosa también para ti. Él sonrió con tristeza. Doña Benedita, lo doloroso es descubrir que viví 15 años en una mentira. Lo doloroso es darme cuenta de que la persona con la que estaba a punto de casarme fue capaz de engañarme sobre algo tan fundamental. Fernanda se levantó y abrazó a Marcelo. Marcelo, gracias por cuidar de mí todos estos años, incluso sospechando que no era tu hija. Eso demostró que tienes un buen corazón. Luego se giró hacia Juan Pablo. Y gracias por nunca haberte rendido conmigo, incluso a la distancia. Pero fue cuando se giró hacia mí que sentí mi corazón desbordarse. Y Abue, gracias por tener el valor de luchar por la verdad, por ayudarme a descubrir quién soy realmente. Fuiste la única persona que no tuvo miedo de enfrentar a mi mamá. Esa tarde, los 4 conversamos durante horas. Juan Pablo mostró fotos de cuando era niño, contó sobre su familia, sus sueños, sus planes. Fernanda lo escuchaba fascinada, entendiendo por fin de dónde venían algunas de sus características que nunca había sabido explicar. Papá, dijo,
y fue la primera vez que lo llamó así delante de todos. ¿Puedo ir a vivir contigo un tiempo? Quiero conocer mejor a mi verdadera familia. Juan Pablo nos miró a Marcelo y a mí, buscando aprobación. Fernanda, claro que sí, pero quiero hacer las cosas de la manera correcta, a través de la justicia, con todo oficializado. Marcelo estuvo de acuerdo de inmediato. Juan Pablo, tú eres su padre biológico. Tienes más derecho que yo a estar presente en su vida. Fue en ese momento que me di cuenta de que Marcelo era un hombre mucho mejor de lo que había imaginado. El problema nunca fue él, siempre fueron las mentiras de Luciana. A las 6 de la tarde, cuando debería haber estado comenzando la ceremonia de la boda, los 4 estábamos sentados en la sala, planeando cómo sería la transición de Fernanda a la casa de su padre biológico. La ironía de la situación no pasó desapercibida. En el momento en que Luciana debería estar cumpliendo su sueño de casarse, estaba huyendo de las consecuencias de sus propias mentiras. Doña Benedita, dijo Juan Pablo, tomando mi mano, usted cambió nuestras vidas hoy. Si no fuera por su valor, yo jamás habría conocido oficialmente a mi hija. Juan Pablo, respondí, aprendí algo importante. A veces hay que provocar un pequeño terremoto para construir cimientos sólidos. Esa noche, Fernanda durmió en el cuarto de huéspedes de mi casa. Antes de dormir, vino a hablar conmigo. Abue, ¿puedo hacerte una pregunta? Siempre, mija. ¿Por qué a mi mamá le daba tanta vergüenza de ti? ¿Por qué te excluyó de la boda? La pregunta me tomó desprevenida, pero merecía una respuesta honesta. Fernanda, a tu madre le avergonzaban sus propios orígenes. Cuando se casó con Marcelo, quiso borrar su pasado, quiso fingir que siempre había sido una persona sofisticada, y yo represento todo lo que ella quiere olvidar. La sencillez, la vida simple, los orígenes humildes. Pero eso es horrible, exclamó. Lo es, mi niña, pero también fue liberador para mí, porque me hizo entender que no necesito la aprobación de nadie para ser quien soy, ni siquiera la de tu madre. Al día siguiente, Luciana llamó temprano, pero esta vez no contesté. Llamó 3 veces más durante la mañana. No contesté ninguna. No porque estuviera enojada, sino porque había decidido que ella necesitaba aprender a lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones sin mi ayuda constante. Por la tarde, apareció en mi casa sin avisar. Cuando abrí la puerta, tenía un aspecto terrible, los ojos hinchados de tanto llorar, el cabello despeinado, la ropa arrugada. Mamá, necesitamos hablar, por favor. Esta vez la dejé entrar, pero mantuve mi postura firme. Luciana, ahora tú me vas a escuchar. Vas a escuchar todo lo que tengo que decir después de 15 años de humillación. Se sentó en el sofá como una niña regañada. Primero, comencé. Le vas a pedir disculpas a Fernanda por haberle mentido sobre su paternidad durante 14 años. Segundo, le vas a pedir disculpas a Juan Pablo por haberle privado del derecho de ser padre de su propia hija. Tercero, le vas a pedir disculpas a Marcelo por haber basado su relación en una mentira. Y cuarto, dije, acercándome a ella, me vas a pedir disculpas a mí por haberme tratado como una vergüenza durante 15 años, por haberme excluido de tu boda, por haberme hecho sentir inadecuada por ser exactamente la mujer que te crió con tanto amor. Luciana lloraba compulsivamente ahora. Mamá, te pido disculpas por todo. Sé que me equivoqué, sé que fui injusta. No es conmigo con quien necesitas redimirte ahora, hija. Es contigo misma. Es con la vida que construiste basada en mentiras. Fue entonces cuando Juan Pablo apareció en la puerta con Fernanda. Habían ido a registrar su paternidad oficialmente en el registro civil. Doña Benedita, dijo Juan Pablo, mostrando los papeles. Ahora es oficial. Fernanda es legalmente mi hija. Luciana miró los documentos y se derrumbó por completo. Juan Pablo, perdóname, por favor, perdóname por haberte robado 15 años como padre. Él la miró con una serenidad que me impresionó. Luciana, te perdono, pero eso no borra lo que hiciste, y no garantiza que las cosas vuelvan a ser como eran. Fernanda se acercó a su madre. Mamá, yo también te perdono, pero necesito tiempo para entender todo esto. Voy a vivir con mi papá por ahora. El dolor en el rostro de Luciana era visible, pero asintió. Lo entiendo, hija. Sé que me lo merezco. Después de que se fueron, Luciana se giró hacia mí,
Mamá, ¿tú también puedes perdonarme? La miré durante un largo rato antes de responder. Luciana, perdonar es fácil. Volver a confiar es lo que va a llevar tiempo. Me demostraste que eres capaz de mentir durante 15 años para conseguir lo que quieres. ¿Cómo puedo estar segura de que no lo harás de nuevo? Lloró aún más. Porque aprendí la lección, porque lo perdí todo. El matrimonio, la confianza de mi hija, el respeto de mi propia madre. No perdiste mis respetos, hija. Te lo ganaste. Por primera vez en 15 años, te respeto por haber tenido el valor de decir la verdad, aunque fuera demasiado tarde. Esa noche, después de que Luciana se fue, me senté en la cocina para escribirle otra carta a Antonio. Mi amor, hoy me transformé en la mujer que siempre dijiste que yo era por dentro. Defendí a nuestra nieta, enfrenté a nuestra hija y recuperé mi dignidad. No fue fácil, pero fue necesario. Fernanda ahora tiene un padre que la ama de verdad. Juan Pablo finalmente puede asumir oficialmente la paternidad de su hija. Y yo me detuve a pensar. Yo finalmente entendí que nunca es tarde para recuperar el respeto propio. Al cerrar la carta, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en 15 años, estaba en paz conmigo misma. No era la paz de la resignación, era la paz de quien hizo lo que tenía que hacerse, sin importar las consecuencias. En el espejo del pasillo, me vi con el vestido nuevo y pensé, Benedita, realmente eres apropiada. Apropiada para cualquier lugar, cualquier ocasión. El problema nunca fuiste tú, sino quien no supo reconocer tu valor. A las 9 de la noche, Fernanda me llamó desde casa de Juan Pablo. Abue, quería agradecerte una vez más por todo. Por primera vez en mi vida me siento parte de una familia de verdad. Y yo, mija, por primera vez en 15 años, me siento respetada como merezco. Colgué el teléfono y me preparé para dormir. Mañana sería el primer día de mi nueva vida. Una vida en la que ya no aceptaría faltas de respeto de nadie, en la que defendería mi dignidad siempre que fuera necesario, en la que sería la mujer fuerte que Antonio siempre dijo que yo era. Antes de apagar la luz, miré su foto en el buró. Antonio, mi amor, finalmente tu Benedita despertó, y ya no se volverá a dormir. Me dormí esa noche con la sensación de misión cumplida. No había destruido nada, había revelado la verdad. Y la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre liberaba a quien tenía el valor de enfrentarla. 3 semanas después de la revelación de la verdad, mi vida se había transformado por completo. Y finalmente, entendía lo que significaba vivir con dignidad. Estaba sentada en el porche de mi casa una soleada mañana de sábado, tomando café y observando a Juan Pablo enseñarle a Fernanda a cuidar las plantas del jardín. Se había mudado oficialmente a su casa, pero pasaba todos los fines de semana conmigo. Por primera vez en 15 años, mi casa estaba llena de vida y alegría genuinas. «Abue», dijo Fernanda, corriendo hacia mí con una sonrisa radiante. «Mira lo que me enseñó mi papá». Me mostró cómo trasplantar unos rosales. Dijo que cada planta necesita la tierra correcta para florecer, y que las personas también son así. Necesitan estar en el lugar correcto, con la gente correcta. Juan Pablo se acercó, limpiándose las manos en una toalla. «Doña Benedita, tiene usted una nieta muy especial. Fernanda está floreciendo de una forma hermosa desde que descubrió la verdad sobre su familia». Miré a mi nieta, radiante de felicidad, y sentí una paz profunda en el pecho. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Luciana. En las últimas 3 semanas, había llamado todos los días, pero yo solo contestaba cuando tenía ganas de hablar. Hoy decidí contestar. «Bueno, hija, mamá, ¿puedo ir para allá? Necesito hablar contigo y con Fernanda». Miré a Juan Pablo y a Fernanda, quienes me hicieron una seña de que todo estaba bien. «Puedes venir, pero vas a hablar con todos nosotros, no solo conmigo». «Está bien, mamá, voy para allá». 1 hora después, Luciana llegó conduciendo un coche sencillo que nunca le había visto. Cuando se bajó, noté que también vestía de forma más simple, jeans y una blusa básica, muy diferente de la ropa de marca que solía usar. «Hola, mamá», dijo, abrazándome con timidez. Fernanda se acercó. «Hola, mamá». El encuentro entre ellas fue tenso, pero respetuoso. «Fernanda, ¿estás bien?»,
¿Estás feliz viviendo con Juan Pablo? Sí, mamá. Por primera vez en la vida me siento querida por quien realmente soy. Nos sentamos todos en la mesa del porche y Luciana comenzó. Vine para pedirles disculpas a todos y para contarles algunas cosas que necesitan saber. Respiró hondo. Primero, Marcelo solicitó el divorcio oficialmente. Dijo que ya no puede confiar en mí después de descubrir que le mentí sobre algo tan importante durante 15 años. Juan Pablo preguntó, ¿y cómo estás lidiando con eso? Estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis decisiones. Perdí el departamento. Estaba a nombre de Marcelo. Perdí el coche. Perdí a los amigos de su círculo social. Ahora vivo en un pequeño estudio y trabajo en una tienda de ropa en el centro. Fernanda mostró preocupación. Mamá, ¿estás pasando por problemas de dinero? No, hija. Estoy pasando por una lección de vida que necesitaba aprender desde hace mucho tiempo. Estoy descubriendo quién soy sin las comodidades que me daba el dinero de Marcelo. Fue entonces cuando Luciana se giró hacia mí. Mamá, quiero pedirte disculpas especialmente a ti. Sé que te traté mal durante años. Sé que me avergoncé de ti sin ningún motivo. Siempre fuiste una mujer digna, trabajadora, honesta. Y yo, comenzó a llorar. Yo fui una hija terrible. La miré durante un largo rato antes de responder. Luciana, acepto tus disculpas, pero quiero que entiendas una cosa. El problema no fue que te avergonzaras de mí. El problema fue que nunca me diste la oportunidad de mostrar quién soy realmente. Durante 15 años me pintaste como una persona inadecuada, anticuada, vergonzosa. Pero mírame ahora, mira cómo visto, cómo hablo, cómo actúo. Siempre fui adecuada, Luciana. Tú fuiste la que no supo verlo. Juan Pablo añadió, Luciana, tu madre fue la persona más valiente en toda esta situación. Arriesgó su relación contigo para defender la verdad y el bienestar de Fernanda. Eso es lo que se llama amor verdadero. Fernanda me tomó de la mano. Abue, fuiste mi heroína. Cuando todos fingían que todo era normal, tú tuviste el valor de luchar por la verdad. Las lágrimas en mis ojos eran de orgullo, no de tristeza. Luciana se quedó con nosotros hasta el final de la tarde. Hablamos sobre el futuro, sobre cómo sería la nueva dinámica familiar. Fernanda pasará los fines de semana contigo, si ella quiere, dijo Juan Pablo generosamente. Pero entre semana se queda conmigo. Tenemos 15 años de convivencia que recuperar. Y mamá, dijo Luciana, volviéndose hacia mí, me gustaría que siguieras siendo la abuela especial que siempre has sido para Fernanda. Yo me equivoqué contigo, no ella. Eso dependerá de cómo me trates de ahora en adelante, hija. Ya no acepto faltas de respeto de nadie. Cuando Luciana se fue, Fernanda se quedó a cenar con nosotros. Abue, dijo mientras ayudaba a poner la mesa. ¿Puedo quedarme aquí los fines de semana? Me gusta la paz de tu casa. Siempre, mi niña. Esta casa también es tuya. Esa noche, después de que Juan Pablo llevó a Fernanda a su casa, me senté en el porche para escribir mi última carta a Antonio. Mi amor, misión cumplida. Nuestra nieta conoce a su verdadero padre y es feliz. Nuestra hija aprendió que las mentiras tienen consecuencias. Y yo finalmente me convertí en la mujer fuerte que siempre dijiste que era. Aprendí que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es una necesidad. Y aprendí que cuando una deja de aceptar faltas de respeto, la gente deja de faltarte al respeto. 3 meses después, mi vida era irreconocible de tan buena que era. Fernanda venía a visitarme cada fin de semana. Juan Pablo se convirtió en el hijo que nunca tuve. Y Luciana estaba aprendiendo a tratarme con el respeto que siempre merecí. Lo más importante, había descubierto que ser respetada no dependía de la aprobación de los demás, sino de la forma en que me relacionaba conmigo misma. Cuando dejé de aceptar migajas de amor y atención, comencé a recibir lo que realmente merecía. Una mañana, mirándome al espejo, me dije a mí misma, Benedita, te tardaste 68 años en entender tu propio valor, pero el descubrimiento ha valido la pena. Fernanda, que pasaba el fin de semana conmigo, apareció en el cuarto. Abue, ¿puedo decirte algo? Siempre, mija, me enseñaste que no tenemos que aceptar que nos traten mal solo para mantener a la gente cerca. Si no pueden amarnos y respetarnos como somos,
Tal vez no merecen estar en nuestra vida, le sonreía mi nieta. Esa sabia niña de 14 años que había aprendido una lección que a muchas personas les lleva toda una vida a descubrir. Así es, Fernanda. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que cuando una se respeta a sí misma, les enseña a los demás a respetarla también. En ese momento, mirando a Fernanda y pensando en todo lo que pasamos, entendí que nuestra familia se había sanado a través de la verdad. No fue una cura fácil ni indolora, pero fue real y duradera. Hoy, 6 meses después, puedo decir que he recuperado no solo mi dignidad, sino mi alegría de vivir. Fernanda está creciendo amada por su verdadero padre. Luciana está aprendiendo a vivir con honestidad. Y yo estoy viviendo cada día con la certeza de que merezco respeto y amor. Y así fue como aprendí la lección más importante de mis 68 años. La verdadera familia es quien nos ama y respeta por lo que somos, no quien nos tolera a pesar de quienes somos. A veces, el mayor acto de amor es tener el valor de luchar por la verdad, incluso cuando esa lucha hiere a quienes amamos. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde ha llegado esta historia. ¿Desde dónde nos estás leyendo? Comenta abajo.